Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Yamila Escala con toda la información de seguros y de bancos. Por ejemplo, Yami nos va a contar hoy qué pasa con el seguro si alguien en un ataque de furia daña tu vehículo. En instante vas a contar eso. También estamos aquí con Augusto Posleman, que vamos a hacer con él el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿vos? Muy bien, en instantes estamos con vos. Bueno, quédense con nosotros. Al final en el último bloque también vamos a conversar con el economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Vamos a un intervalo, quédate con nosotros. Al regreso volvemos con todos estos temas. Muy bien, y vamos a comenzar a repasar la actualidad económica del país. Todos saben, el lunes pasado el riesgo país superó los 1000 puntos, pero ha bajado. Luego, principalmente durante el día de ayer, un contexto internacional más calmo, con las declaraciones de Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, que aumentan las chances de una baja de la tasa de interés de los Estados Unidos. Se combinó con algunas noticias políticas positivas en lo doméstico que generaron algo de entusiasmo entre los inversores. ¿Es así, Augusto? Totalmente, una combinación de las dos cosas. Respecto de la primera noticia que decías recién sobre la baja de la tasa de interés en Estados Unidos, a priori para el riesgo país es una mala noticia, porque si bien los precios de los bonos estuvieron estables, incluso subieron un poquitito la semana pasada, el riesgo país aumentó. No se explica muy bien a priori cómo puede ser esto y si querés la explicación viene por el lado de la tasa de interés. Vos sabés que el riesgo país se mide por la diferencia del rendimiento de un bono americano versus el rendimiento de los bonos argentinos. El rendimiento de los bonos americanos por este famoso flight to quality, digamos, por distintas razones que tienen que ver con el contexto global, la guerra con China y demás, que hay un poco de miedo y hay más vuelo hacia los bonos del Tesoro americanos, eso hace que el rendimiento caiga. Entonces, si el rendimiento de los bonos americanos cae y el de los bonos argentinos se mantiene, ese spread de riesgo país aumenta. Eso es lo que había sucedido la semana pasada, ¿no? Pero ahora también lo que ha sucedido en estos últimos días, en particular ayer, que al Jerome Powell señalar, ¿no?, que es más probable que la Reserva Federal baje la tasa de interés en los próximos meses, también genera la perspectiva de que va a haber más liquidez en el mundo y eso ha generado una recuperación de los activos, no solo los argentinos, ¿no? Es mirar el mismo evento de una baja de interés desde dos ángulos. El ángulo de una visión positiva para el mercado emergente, sobre todo, que significa que vamos a tener tasas de interés bajas, por ahí por un tiempo más del que inicialmente queríamos, y no es por efecto de la guerra comercial, que sería un efecto negativo en vez de positivo. Sí. Entonces miramos el mismo efecto de un lado más positivo que negativo, que para los emergentes es una buena noticia. Eso a su vez trajo alivio al gobierno por otro lado, que es el tipo de cambio. Todas las monedas emergentes se fueron revalorizando, el real, sobre todo el real, que es la moneda quizás que a nosotros más nos interesa mirar, pasó de 4,13 a 3,87. Es una apreciación fuerte del real que a Argentina lo ayuda muchísimo también para mantener el tipo de cambio bien controlado. Desde ya, tal cual. Y concordás, me decía hace unos instantes, con que las noticias políticas también han contribuido, ¿no?, a esta baja del riesgo país. Ninguna duda. Así como en su momento las primeras encuestas que vimos hace 3 semanas atrás daban al gobierno de Mauricio Macri perdiendo en un balotaje frente al gobierno de Cristina Kirchner o a la postura de Cristina Kirchner, hoy las últimas encuestas, las últimas 3 que se publicaron, lo dan ganando en segunda vuelta por 5 puntos aproximadamente, y está claro que para el mercado financiero en general la mejor opción pro mercado, pro continuidad de un orden financiero local está más por el lado de una continuidad y no por un cambio, ¿no? Es indiscutible, si bien también es cierto, ¿no?, que los movimientos que ha realizado Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo en general en las últimas semanas van reduciendo, ¿no?, la probabilidad de un kirchnerismo puro, ¿no?, en caso de ganar las elecciones en octubre, ¿no? Sí, hay distintas opiniones. Hablando con inversores del exterior, hay algunos que tienen una mirada un poquito más, si querés, así más liviana o más positiva, más optimista sobre esto que comentabas. Un gobierno kirchnerista. Pero yo te diría que la gran mayoría piensa que desde el punto de vista financiero y sobre todo institucional
va a haber un mayor deterioro, por más que haya cambiado algún nombre. No hay tanto, por eso fíjate que no han tenido una gran recuperación. Si realmente creyeran que la Argentina va a seguir con una senda de respetar los contratos y pagar, no tiene ninguna explicación todavía lo que rinden los bonos argentinos. Absolutamente ninguna. 14% rinde un bono promedio. No, desde ya que no deja de ser una incógnita, ¿no? Un eventual gobierno kirchnerista, eso es indiscutible, ¿no? Sí, totalmente. No compro ese argumento de que hay... En todo caso, por el lado del mercado de cambios, te diría que sí, puede haber algo más de tranquilidad, porque localmente muchas personas en Argentina creen que esto puede ser algo más tranquilo. Y lo vimos en el mercado de cambios, muy tranquilo, e incluso bajando un poquito el tipo de cambio. No así en el mercado de bonos, me parece, ¿eh? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que anticipábamos hace unos minutos. ¿Qué pasa con el seguro si uno tiene, ¿no?, un altercado con una persona y esa persona daña nuestro vehículo, Yami? Así es, fuera de lo que sería un choque normal o de lo más visto o de lo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Para eso tomamos un ejemplo que todos recordarán, circuló mucho en redes sociales y en televisión. Más allá del hecho puntual, es buena la imagen como para entender de qué estamos hablando. Si quieren lo podemos repasar juntos, sucedió en Villa Urquiza hace algunos meses, todos tienen que tener esta imagen en mente o seguramente la habrán visto. Luego de una discusión, un taxista va, ahí lo ven, y choca con su auto hacia atrás a un auto particular con el que había existido una situación previa, luego se retira. Entonces, consultamos a los especialistas para entender desde ya cómo es que acá opera el seguro y quién está cubierto, quién no y cómo. Parecería lógico, uno piensa en la figura del vandalismo. Bueno, no es vandalismo y hay una palabra clave que es la intención. Entonces, vamos primero por el que es chocado, ¿sí? Por el que está atrás. Generalmente el choque es al revés. Bueno, no, acá está atrás el auto particular. Y atención, porque si este auto tiene una cobertura contra todo riesgo, sí va a estar cubierto. Sí va a estar cubierto porque es cualquier agente externo, que en este caso... a partir de la franquicia, ¿no? Bueno, va a estar cubierto menos franquicia. Por el tipo de auto involucrado en este accidente, bueno, no es en este incidente, exactamente, lo que sucede es que probablemente ese auto sí o sí, al asegurarse con todo riesgo, sí o sí incurre en una franquicia, no en una franquicia cero. Recuerden ese monto a partir del cual se hace cargo la compañía. Entonces, se hace cargo la empresa, la aseguradora, menos la franquicia, que es ese dinero que paga el que fue chocado. Eso sí tiene todo riesgo. Si no tiene todo riesgo, ya tiene un primer problema. Y ahí la pregunta, bueno, ¿cómo puede accionar contra esta persona que claramente se ve en el video que va con intención? Y acá es muy importante considerar que el taxi es taxi, no es un auto cualquiera. Ajá. Si fuera un auto particular, en ese caso no hay cobertura en absoluto. Al ser taxi, hay una diferencia. Si es dueño, ¿sí?, si es propietario del vehículo el que está manejando, o si no lo es. En este caso no lo era, insisto, es un caso que sirve para analizar la generalidad, pero al no ser un propietario y ser un empleado, ahí entra otra diferenciación, si estaba trabajando o no. Claro. Incluso recuerdo que en este caso había un tema de que él le había aparentemente mentido a la propietaria respecto de cómo había sido el hecho. Bueno, y está también el tema de quién se sube al auto en ese momento, lo cual hace dudar respecto de que estuviera trabajando. Pero insisto, si el taxista no está trabajando y es empleado, tampoco hay cobertura, como no lo hay en el caso de si es dueño. Ahora, la responsabilidad civil del taxi tiene obligación, ¿sí?, de activarse, porque en caso de dolo o culpa grave en este tipo, incluso cuando se ve la intención perfectamente, es el motivo de vocación del trabajo, la figura que opera y que haría que en este caso el auto particular pueda, ¿sí?, pedir la cobertura, claro, para solucionar el problema, el siniestro. Si no, desde ya se va contra los bienes. Esa sería la acción a seguir. Un caso muy particular, pero que trae a pensar cómo sería esto de que un auto viene y choca con una clara intención que se ve en el video. Muy clarísimo, Yami. Bueno, vamos a continuar, cerrar este bloque. Antes comentamos brevemente, Augusto, que hoy el Merval, en verdad principalmente ayer, tuvo una recuperación importante, ¿no?
Sí, es un poco una combinación de temas que de los cuales un poco ya hablamos, un poco la tasa de interés ayuda mucho para que todos los mercados emergentes, de hecho Brasil otra vez acompañó muchísimo a Argentina, Brasil viene subiendo fuerte. Además de por este efecto de tasa de interés, yo creo que Brasil está encaminándose a una reforma previsional que entró en un terreno medio empantanado y ahora pareciera ser que avanza más rápido. Eso nos acompaña muchísimo a nosotros, vos sabés que Brasil es nuestro principal socio comercial, eso le da un poquito más de aire al mercado local. Vimos algo mejor en las encuestas, también decíamos, vimos también un tipo de cambio muy tranquilo, vimos también en junio empezó ya formalmente la reclasificación de Argentina como mercado emergente para el índice del Morgan Stanley. Digo, hay una combinación de 4 o 5 variables que todavía dentro de este contexto de muchísima incertidumbre, con precios muy deprimidos, 4 o 5 cosas juntas que dan una señal un poco más optimista, hacen que el mercado argentino pueda rebotar 7, 8, 10% tranquilamente. Perfecto, bueno, así cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y vamos a comenzar este bloque contándote de cuáles son las entidades que están ofreciendo los mejores rendimientos por un plazo fijo. Así es, a un mes de que el Banco Central autorizara así online y sin ser clientes la posibilidad entonces de tener un plazo fijo con operaciones que reportan exponencialmente un incremento y que vemos ya cómo uno puede acceder y a qué tasa, siendo cliente o no cliente, y tienen los dos casos, igual es la misma tasa, en los distintos bancos. En Vice se encuentran ¿sí? con 56%. Atención porque esto es para 100.000 pesos, ¿sí? 100.000 pesos a 30 días intransferible. CMF 55,25%. Nación, Voy, Finandino va de mayor a menor. Estamos viendo lo que da menos tasa. Ahora Vica, Corrientes, San Juan, Santa Fe, Formosa 50%. Ahí tienen entonces estos 10 casos puntuales para un plazo fijo de 100.000 pesos. Hay que destacar un tema muy importante que tenés que tener en cuenta vos como depositantes, que hay importantes diferencias en las tasas e incluso entre instituciones de primera línea. Hay entidades realmente grandes que están pagando tasas del 45, 46%, cuando como acabamos de ver, Yami, el Vice, el Banco Nación, pagan el 55, 56%. Así es, y eso está explicando parte de los resultados, la posibilidad de optar por una entidad de la cual uno no es cliente. Muy bien, continuamos ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a estar en los próximos días expectantes a la posibilidad de volatilidad en el mercado cambiario, de saltos de subas y bajas en el valor del dólar a partir justamente del vencimiento del bono dual. Augusto. Sí, se está hablando mucho estas semanas sobre el tema puntualmente porque son aproximadamente 1.000, 1.200 millones de dólares que en pesos van a estar disponibles un solo día. Recordemos que el mercado de cambios argentino opera unos 400, 500 millones de dólares diarios. Esto representa 2 días seguidos del total de operaciones de cambio puestos en pesos a disposición del público. Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de pesos, ¿no? Que se van a volcar al mercado local. Sí, de todas formas, presionar obviamente sobre la cotización del dólar. Se especula mucho sobre eso. Nuestra opinión es que entre la mayor oferta de tasa de interés muy alta, la menor expectativa de inflación y la posibilidad del Banco Central de intervenir, y como decíamos antes, las elecciones por delante, quizás me parece que sí, la necesidad, ¿no?, del gobierno de que haya un mercado cambiario estable. Sí, no me imagino que lo vayan a dejar correr así libremente. En todo caso, podemos tener presión 1 o 2 días. Me parece a mí que lo lógico sería que después vuelva a la tranquilidad. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una información vinculada con la licencia digital. Así es, estamos hablando de la licencia de conducir, sí, que desde febrero se puede exhibir desde la aplicación Mi Argentina, que está disponible tanto para iPhone como para Android, y entonces así, en cualquier control de tránsito, uno muestra el celular y en el momento se puede hacer el control. Recuerden que esto se suma también a la póliza digital, entonces uno cuando va por la calle manejando tiene ambas opciones para ya no andar con el papel y sí con estos documentos vigentes de manera digital. Las herramientas que brindan, ¿no?, las nuevas tecnologías. Sí, desde ya algo que uno esperaba que tarde o temprano sucediera, ya está entre nosotros.
Muy bien, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Es un placer. Y como comentábamos, ¿no?, en el primer bloque, en estos últimos 2 días bajó el riesgo país tras superar los 1000 puntos el día lunes. Y a pesar de que ha bajado, se mantiene en niveles que tal vez no muchos esperaban, ¿no? A principios de año. ¿Te parece razonable o justificado los niveles que tiene actualmente el riesgo país? Yo creo que lo curioso es que tenemos riesgo país muy alto, inclusive en algún momento por encima de los 1000 puntos, pero no tenemos lo que normalmente venía acompañando esa situación, el temor, el vértigo o mercados muy revueltos. Ajá, eso es cierto. Creo que esto lo que demuestra es un mercado muy pesado. Argentina está pagando, está amortizando deuda que vence, está pagando intereses, no hay reinversión. Es un mercado que ya tiene de Argentina lo suficiente y que parece esperar la evolución electoral para tomar alguna decisión. Va sacando exposición de Argentina a la medida que va cobrando los cupones, no toma nueva exposición. Yo creo que ese es el elemento que hace que el riesgo país vaya subiendo. Pero me parece también, comparando con las últimas 4 semanas, con esa famosa semana donde se difundió la encuesta de isonomía y el gobierno estaba 9 puntos abajo en el balotaje. Es cierto. Pero hay mucha más calma cambiaria y además en este mundo incierto de las encuestas, también los resultados precarios antes, uno tiene que entender precarios ahora, también han ido cambiando en una dirección más favorable, más benigna. Creo que la definición anticipada de la fórmula del Frente para la Victoria, no sé cómo se llama ahora, esta aparición de Fernández ha ayudado a pasar algo que parecía difícil, el momento en que Cristina anunciara la candidatura de una manera también bastante calma. Y interpretaste justamente la designación de Alberto Fernández como un movimiento del kirchnerismo hacia el centro que podría anticipar, en el caso de una eventual victoria del kirchnerismo, un kirchnerismo más moderado en lo económico. No, eso es difícil de decir. Me parece que acá está todo el mundo enfocado y haciendo alquimias y probando fórmulas en ganar la elección. Gobernar vendrá después y será un problema exclusivamente por el que haya ganado la elección. Así que creo que esta es una fórmula electoral. La fórmula electoral para mí está mostrando varias cosas. Primero, el convencimiento de Cristina de que no gana con kirchnerismo puro y duro. Eso es importante, de alguna manera desmiente esa encuesta de isonomía o esa percepción de que podía tener una ventaja ya decisiva. Este giro hacia el medio, te digo, a lo mejor no afecta lo que hace en el gobierno Cristina, pero sí ha afectado de una manera importante la visión de la campaña de Cristina, la ha suavizado mucho. Creo que genera grandes dudas, pero son dudas para el día después. Para el caso que tengan que hacer un gobierno, sabemos el peronismo muchas veces ha dejado y limado diferencias, y ha asumido el poder y en el poder esas diferencias han sido un elemento caótico. Pero ahora le han bajado la tensión a la campaña, señalan la necesidad también del kirchnerismo de que esto no se salga de madre. Porque si uno piensa que el triunfo de Cristina es algo incendiario, me parece que esta fórmula lo que apunta es que no haya un incendio en el camino, en el convencimiento de que si se complica mucho la cosa, se le pueden arruinar las chances a Macri, pero también a Cristina, y esto se lo puede llevar un tercero. Claro, justamente, ¿no? Si bien es difícil predecir, ¿no?, lo que puede hacer un eventual gobierno kirchnerista, la pregunta es, ¿hay realmente incentivos? ¿Puede tener incentivos realmente para cambiar el rumbo que se ha trazado, teniendo en cuenta que una parte importante del ajuste ya Macri la ha hecho, ¿no? Sí, pero no la totalidad, y hay que ver qué ganas hay de seguir con el ajuste o de dejar que haya a lo mejor alguna explosión, algún estallido que termine de hacer el ajuste, ¿no? Yo creo que si hay un cambio de gobierno por delante, un periodo que es una especie de tierra de nadie, tremendamente peligroso, entre el resultado electoral y la asunción de un nuevo gobierno. En esa tierra de nadie puede suceder cualquier cosa, y si alguien no quiere recibir la herencia de Macri o le parece que sería enterrarse, como se enterró en su momento de la Rúa, o también Macri tratando de corregir algo que ve que no tiene muchos visos de solución, entonces ahí se puede producir una crisis que termine de hacer, si vos querés, el ajuste. Claro. Ahí hay un peligro enorme.
En ese sentido, creo que el mercado va a reaccionar más favorablemente si lo que ve es que el gobierno finalmente, con todos los problemas que tiene, consigue imponerse, y entonces evitamos ese periodo y en cierta medida uno diría el ajuste, como vos decís, está a medio hacer, hay una continuidad, no hay un problema de empalme, por usar unas palabras kirchneristas de tiempo atrás. Tratando justamente de alejarnos lo máximo posible del impacto de la política sobre la economía en este momento que pareciera imposible. Pero, ¿cuál es tu lectura respecto, por ejemplo, de los últimos datos publicados en industria y construcción y este rumbo que vamos todo el tiempo? Pondría todo en perspectiva, todos los datos económicos, no solo industria y construcción, pondría el agro, es evidente. Digamos, yo creo que la economía hoy está creciendo por el impacto de la agricultura. Y cuando uno mira un número agregado de la economía, en realidad esconde dos realidades muy diferentes. Una cosa es el campo, el agro y los sectores vinculados, que están recuperándose muy fuerte después de una sequía tremenda. Y otra cosa es la economía urbana. Esto tarda en llegar y la economía urbana está más pesado y sin duda el consumo está bastante golpeado. De todas porque formas, es parte del ajuste. José, sí. disculpa, el dato positivo igual de industria de hoy es que tras la caída, ¿no?, de la serie desestacionalizada de marzo, hoy mostró, ¿no?, un número positivo. Yo diría que uno lo debería poner en buena. perspectiva. La desestacionalización tiene muchísimos problemas, ¿no? Pero lo que no está sucediendo es una caída brutal como teníamos septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Esa pendiente de caída vertical ha desaparecido. Hubo 3 datos mensuales consecutivos más favorables que indicaban la sensación de estar tocando un piso. Marzo fue muy negativo, abril viene un poco mejor. Uno diría, nos estamos amesetando en un piso. ¿Y la gente cuándo lo empieza a sentir? La gente, digamos, probablemente no lo sienta, sino hasta muy avanzada, digamos, no para las PASO, entiendo yo. Pero lo que la gente sí puede sentir, sobre todo los sectores más pendientes del dólar y de las turbulencias financieras, lo que sí pueden ver es que eso se calma y a través de esa sensación empezar a construir, digamos, por lo menos un horizonte un poquito mejor. Yo creo que puede haber una mejoría. Claramente los tiempos son muy exigentes y para que esto se advierta a gran escala o esto cambie la visión sobre la Argentina, me parece que los tiempos no dan. Va a haber que votar antes de que eso se note. Justamente mencionaste el dólar que cerró, ¿no?, el mes de mayo con el menor incremento desde enero, ¿no? ¿Esperás una calma cambiaria para los próximos meses? Bueno, uno debería esperar lo peor, pero a lo mejor se da una situación de calma que se va estirando. Este es el final, te diría, de un trimestre que a priori uno sabe que hay una oferta de dólares y esa oferta de dólares se ha ido volcando. Había un examen por delante que era el cierre de candidaturas y listas, eso se adelantó y se ha digerido. Ya en julio empiezan a escasear los dólares de afuera, nos vamos acercando a las PASO. Yo creo que ahí el elemento gravitante va a ser las encuestas, con todas las dificultades que tienen. Y en función del resultado de las encuestas vamos a entrar con mayor o menor tensión, pero cabría esperar, yo creo que uno debería prepararse para un momento un poquito más agitado y si no se da, mejor. ¿Ves al Banco Central con las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier turbulencia? Yo creo que la Argentina cambió cuando el fondo accedió a abandonar el sistema anterior de bandas de intervención y permitir que hubiera intervención a cualquier precio. Es decir, fuimos a un sistema de flotación sucia que no ha sido necesario utilizar y que generó una enorme calma. Cuando haya que utilizarlo, si hay que utilizarlo, a lo mejor tenemos algo más de agitación, pero estamos en mejores condiciones que como estábamos antes. Y la otra lección es que finalmente cuando las cosas se complicaron y hizo falta alguna dosis de flexibilidad, el fondo las ha concedido una tras otra. Muchas gracias, José. Nos vamos entonces con este análisis detallado del economista José Sciaba Serrate sobre la actualidad de la economía argentina y lo que puede suceder en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.